Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de diálogo. Gracias por conectarse a las redes del senador Jorge Eduardo Londoño. Gracias por interesarse por este tema tan importante como es el referendo campesino. Hoy retomamos este tema que ya hemos abordado en otras oportunidades a través de este mismo canal, pero con un motivo muy especial y es poder presentar el comité, discúlpenme, el comité de impulso del referendo campesino en Tolima. Algunos ya nos habrán escuchado contarles cómo está conformado el equipo que trabaja para promover esta iniciativa, pero queremos recordar que hay una base conformada por ese comité promotor del cual son miembros el senador Jorge Londoño y el doctor Luis Alejandro Jiménez, quien nos acompañan esta noche en esta charla. Pero el trabajo no lo pueden realizar estos 9 miembros, solamente requiere una fuerza en todo el territorio nacional y para eso se han conformado estos comités que esperamos puedan formarse en todos los departamentos del país para que trabajen más cerca a la gente y puedan ustedes también tener más facilidad para acceder a los formularios, acceder a esas personas que están apoyando esta recolección de firmas para lograr llevar a buen término este referendo campesino. Muy bien, en esta oportunidad, como les decía, presentamos el Comité de Impulso del Referendo Campesino Tolima, por la sigla que se va a denominar para que estén familiarizados de ahora en adelante, CIRCAM, Comité de Impulso del Referendo Campesino. Entonces, saludo muy especialmente a todas las personas que se conectan desde el departamento del Tolima, quizás desde Chaparral, desde el Líbano, desde Ibagué. Muchas gracias por estar aquí, por replicar esta información a sus, eh, a sus vecinos en esta región. Recordar que el apoyo del pueblo tolimense es fundamental para alcanzar este objetivo. Son más de 2 millones de firmas que debemos recoger, por lo que cada apoyo es importante. Este lindo departamento, ya muchos sabrán, tiene una importante tradición campesina, provee al país productos como el café, la panela, el arroz y bueno, si habláramos de la lechona y muchas otras tradiciones, nos quedaríamos cortos de tiempo. Entonces, bueno, yo no quiero acaparar aquí la transmisión, quiero más bien presentar a nuestros invitados de esta noche. Ya muchos conocen al senador Jorge Eduardo Londoño, eh, miembro del comité promotor, el doctor Luis Alejandro Jiménez, quien es presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, también es miembro del comité promotor y es vocero de, de esta iniciativa. Y nos acompaña el doctor Andrés Gustavo Díaz, él es ingeniero químico con MBA en Seguridad, Calidad y Ambiente, es candidato a máster en Planeación Urbana y Regional, además es experto en agua y saneamiento básico y especialista en docencia universitaria. Junto a él se unirán a esta transmisión otros miembros. Él hace parte de este CIRCAM Tolima y junto a él participarán en esta transmisión otros miembros de este CIRCAM que en este momento no han podido unirse por problemas de conexión ya que se encuentran en zonas rurales. Confiamos que la tecnología nos ayude y puedan acompañarnos más adelante. Por lo pronto, cedo la palabra al senador Jorge Eduardo Londoño para que les dé una presentación general sobre este referendo y posteriormente a los demás invitados. Dispondrá cada uno de entre 10 y 15 minutos para hacer su presentación y esperamos que sea un tiempo suficiente para que se aclaren inquietudes y puedan todos los que están viendo comprender esta iniciativa y familiarizarse con este CIRCAM Tolima. Senador, buenas noches. Menita, muy buenas noches y un saludo cordial, efusivo, cariñoso a todos y cada uno de quienes interactúan con nosotros en este evento que nos parece fundamental para el futuro del campo colombiano. Un saludo muy especial a Luis Alejandro, nuestro compañero de brega, con quienes estamos liderando este proceso y con quien estamos llevando adelante este sueño, esta utopía para algunos, pero esta realidad para muchos también.
Y un saludo a Andrés y una expresión de reconocimiento por el entusiasmo que le has colocado pues para conformar este CIRCAM, que es el Comité de Impulso del Referendo Campesino. Ya hemos instalado algunos como el de Córdoba, vamos a instalar el de Santander, el de Antioquia, Cundinamarca, Tolima, es decir, ya siento, Luis Alejandro, que empezamos la labor de poder por lo menos tener presencia en los 32 departamentos, en Amazonas, en Caquetá, en Arauca. Entonces yo creo que se inicia el proceso. Yo voy a hacer una presentación, espero no pasarme de los 10 minutos. Pediría que si puedo compartir pantalla, ya aquí está. Voy a procurar ser muy esquemático para que pues ustedes conozcan, aunque sé que ya lo han visto y ya lo han trabajado, pero pues para insistir con quienes nos están acompañando en este encuentro, cuál es la metodología y qué es lo principal del referendo campesino. Ante todo, darles las gracias por ser parte de este equipo de voluntarios y voluntarias. Este es un proceso que es más un servicio cívico, un servicio social, la capacidad de entender que uno trasciende siempre y cuando tenga interés en el otro ser humano. Uno es ser humano en cuanto que trascienda en los otros sustancialmente. ¿Qué es un referendo? Pues el referendo es una convocatoria que se le hace al pueblo para que rechace o derogue o apruebe una norma jurídica, norma que puede ser ley o que puede ser constitución. En nuestro caso es el referendo campesino, que es constitución, que busca reformar 7 artículos de la Constitución y crear uno nuevo. Y este referendo pues es un mecanismo de participación ciudadana que se concreta en esa expresión del derecho fundamental que tenemos todos a participar en política. El referendo obviamente es un ejercicio político entendido, como decía al inicio, entendido como la preocupación por los otros, eso es la política. Y obviamente es un mecanismo de reforma constitucional. Entonces, como dirían en la costa, cipote oportunidad la que tenemos, nada más ni nada menos que cambiar la constitución a través de la voluntad popular. ¿Cuál es la línea de tiempo? Entonces, estamos en la inscripción del comité promotor, que ya fue inscrito el 15 de diciembre del año pasado. Estamos en la etapa de recolección de apoyos. Aspiramos a recolectar 2.500.000 firmas. Después vendrá el trámite de la ley de convocatoria al referendo. Se debe tramitar una ley en el Congreso de la República. Por eso, Andrés y demás integrantes del CIRCAM, es importante que estos sean unos comités abiertos. Si bien es cierto, hoy vamos a instalar un comité, pues si personas de otros partidos quieren participar o de otras asociaciones campesinas, agremiaciones, sectores sociales, hay que dar cabida, porque como vamos a llegar al Congreso a tramitar esa ley, necesitamos del beneplácito, de la aquiescencia, de la coadyuvancia de muchos otros partidos políticos. Después vendrá el control de constitucionalidad, la Corte controlará esa ley, mirará aspectos de forma, pero también mirará algo que es muy importante, y es que lo que apruebe el Congreso no esté en contradicción sustancial con lo que propusimos quienes impulsamos el referendo. Y posteriormente ya fijarán la fecha para que se lleve a cabo el referendo, que deberá obtener alrededor de 9 millones de firmas, y la mitad más uno pues deberán ser por el sí. Ahí están los integrantes del comité promotor: Luis Alejandro Jiménez, que es el presidente de la NUG y vocero; Julia Alba Ángel, que es vicerrectora de la UNAD; Juan Felipe García, que es director del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho de la Universidad Javeriana; José Martínez Guchubo, que es secretario general de la NUG; Rosmi Rojas, también de la NUG; Nilson Antonio, también de la NUG;
Ángela Velandia, que es diputada verde del departamento de Boyacá, también pertenece a la NUC, y Octavo de Jesús Ordóñez, también fiscal nacional de la NUC. ¿Cuántas firmas requerimos? O se requieren, perdón, lo querí mucho. ¿Cuántas firmas se requieren? 1914, pero como esas son revisadas con lupa por la Registraduría Nacional, nosotros nos hemos propuesto la meta de 2.500.000 firmas para ir tranquilos, para ir holgados, para que no vayamos a tener problemas, porque son muchas las firmas que se anulan. Entonces queremos estar tranquilos, y este es el número que nosotros proponemos. ¿Cuánto tiempo tenemos? 6 meses, es decir, hasta el 15 de junio. Podríamos prorrogarlo hasta por 3 meses, pero creemos que es mejor pensar que solo tenemos hasta el 15 de junio, porque esa prórroga no depende de nosotros, sino depende más bien de la Registraduría Nacional. Entonces es mejor no arriesgar. ¿Cuáles son las causales que anulan las firmas? Y yo lo colocaría más bien en forma positiva. ¿Qué es lo que debemos hacer? No debemos consignar única y exclusivamente un apoyo en un formulario de referendo. Es decir, yo no puedo firmar varios referendos, varios formularios de referendo, porque si firmo varios, pues solamente será válido el que tenga la fecha más reciente. Es importante que la fecha, el nombre y el número de cédula de ciudadanía pues sea legible, que se pueda identificar, y por eso hay que escribir con calma, con pausa y con reposo, pues el nombre y los datos que estén establecidos allí en el formato. No podemos dar datos incompletos, falsos o erróneos, porque recuerden que este control en la registraduría, insisto, es bastante riguroso, y ellos cuentan con toda la tecnología para saber si el nombre sí corresponde a la firma, si sí corresponde al número. Para ellos eso es muy fácil identificarlo. Entonces, no hay necesidad de consignar esos datos incompletos, falsos o erróneos. Firmas de la misma mano, es decir, que una persona coloque datos de diferentes ciudadanos o ciudadanas y firme, no, eso también es fácilmente identificable. Y firma no manuscrita. Nosotros con el senador Juan Luis iniciamos un derecho de petición para que el Consejo Nacional se pronuncie si es posible que nosotros utilicemos la firma electrónica. Estamos a la espera, creo que ayer se cumplía el plazo, entonces esperamos que a más tardar el lunes nos digan. Si nos dan la posibilidad de que haya firmas electrónicas, pues obviamente nos aligerarán el trabajo. Este es el formulario de recolección de apoyos. Eh, estas dos caras deben ir en una misma página, tamaño oficio, es decir, cuando bajen los formularios deben bajarlos por ambos lados y deben quedar estas dos hojas en la misma hoja, es decir, no puedo imprimir esta parte y esta parte, no, en una misma hoja. Nosotros esperamos que la semana entrante nos den cita con Luis Alejandro para entrevistarnos con Envías y Servientrega, a ver si podemos dejar formularios en las sedes de Envía y de Servientrega, y ellos nos pueden hacer el favor de que los formularios puedan llevarlos allá para que ellos los hagan llegar a la sede del partido o a la NUC. Ahí está el paso a paso de la recolección. Lo que establecemos aquí son unas medidas de bioseguridad que son interesantes porque pues para nadie es un secreto que estamos en una pandemia y que entonces no podemos ir a recoger firmas en lugares cerrados, en donde haya mucha conglomeración de gente. Entonces esperamos que se puede hacer por ahora en pequeños espacios, en las familias, con los vecinos, mientras podemos
salir a hacerlo más públicamente. Eh, es importante conservar esos formularios en perfecto estado para que ustedes los puedan remitir en el momento en que sea pertinente. ¿A dónde se pueden llevar los formularios? Estas son las preguntas frecuentes. A las distintas sedes del Partido Verde a nivel nacional, pero también las podemos hacer llegar a las sedes de la ANUC. ¿Dónde puedo descargar el formulario? En la página web del Partido Verde, en la página de Jorge Londoño y obviamente pues también en la NUC. ¿En qué tamaño debo imprimirlos? En hojas tamaño oficio. Eso es vital tenerlo en cuenta. ¿Qué debo hacer si una persona quiere saber más del referendo? Pues yo creo que hay que remitirlo a este hashtag numeral referendo campesino y como lo decíamos, ir a estas páginas, ahí podrá enterarse. ¿Qué pasa si una persona no sabe firmar? Pues muy sencillo. Nosotros podemos tramitarle todos los datos y él colocará la huella para que sea identificada en la registraduría. Los objetivos del referendo campesino son varios, pero sustancialmente es el reconocimiento de las campesinas y campesinos como sujetos de especial protección constitucional. Pasemos y miremos los artículos que vamos a reformar y ahí podemos mirar con más atención cuáles son los principales objetivos del referendo. Eh, en el artículo 226 se propone que se proteja la producción nacional y los intereses nacionales. No es posible que nosotros estemos importando alrededor de 14 millones de toneladas en alimentos, que estemos importando el arroz, el frijol, que estemos importando la papa. Es necesario empezar a construir una soberanía alimentaria, un autoabastecimiento para que sean nuestros campesinos y nuestras campesinas los que tengan de verdad reconocimiento y acceso pues a emolumentos económicos. En el artículo 64 se reconoce a las campesinas y campesinos, ya lo decíamos, como sujetos de especial protección constitucional. Y este término de campesinas y campesinos se antepone a la expresión de trabajadores agrarios que se encuentra en la Constitución. ¿Por qué? Porque en la Constitución solamente se expresa una vez a lo largo de toda la Constitución el concepto de campesino. Es de verdad una expresión de desconocimiento de este sector tan importante. Recuerden ustedes que a la Asamblea Nacional Constituyente no fue ningún representante de los campesinos o de las campesinas, entonces se hace necesario ese reconocimiento y se debe hacer a través de la palabra, del concepto escrito que es fundamental para construir imaginario colectivo. Se promueven los servicios de educación formal como no formal. Es fundamental que entendamos que la educación que se necesita en el campo no es la misma educación que se puede necesitar en la ciudad. No es lo mismo las necesidades ciudadanas que ruralanas, sino que es necesario que exista un enfoque territorial, un enfoque sectorial. Inclusive no es lo mismo la enseñanza que se le debería dar al campesino, a la campesina de la planicie, de la altiplanicie cundiboyacense a la que se le pueda dar a la del eje cafetero o del Caribe colombiano. Ese es un concepto fundamental. El acceso a los bancos de maquinaria es vital, por eso vamos a ver que esto tiene que ver para que pueda ser más eficiente, efectivo y eficaz con la posibilidad de que los campesinos y las campesinas se puedan asociar para que se pueda acceder más fácilmente a estos bancos de maquinaria. Se plantea que el derecho, que exista el derecho al territorio como un derecho fundamental y entonces que los bienes baldíos
con vocación agropecuaria sean adjudicados a los campesinos y campesinas. Si bien es cierto, hoy existe una ley que obliga a esto, pues no es menos cierto que mucho mejor si eso queda en la Constitución, porque tendrá un rango de exigibilidad mucho más jerárquico y obviamente pues tendrá un término de referencia mucho más eficiente y legítimo para que los jueces puedan hacerlo cumplir. Aquí hablábamos del derecho de participación activada e informada. No se trata únicamente de que escuchemos o que el gobierno nacional escuche a los campesinos o campesinas como si fueran loros o loras mojadas, no, sino que lo que ellos expresen sea tenido en cuenta. ¿Para qué? Pues para asegurar una productividad ambiental, económica y socialmente sostenible. Igualmente se establece el deber del Estado de adoptar todas las medidas para el acceso material a la justicia. Necesitamos un acceso material, no un acceso formal a la justicia. ¿Para qué? Pues para que se reconozcan derechos como por ejemplo el derecho a la propiedad de la tierra de los pequeños propietarios. Para nadie es un secreto que en este momento existen alrededor de 2.500.000 predios sin título formal y que pues eso pertenece a los pequeños predios, a lo que se llama la economía campesina, que ya veremos más adelante qué es, a qué hace referencia. Se incluye el deber del Estado de reconocer y proteger la cultura campesina, de fomentar la sociedad campesina y algo muy importante que son los enfoques diferenciales de género y generación. Se reconoce a la campesina en igualdad de condiciones al campesino. Por eso ustedes habrán notado que cada vez que hacemos referencia a campesinos y hacemos referencia a campesinas, así la Corte Constitucional diga que esto no es necesario, nosotros creemos que a través de la palabra, insisto, se construyen imaginario colectivo y que es importante dar ese enfoque de que todos estos derechos por los cuales estamos llevando a cabo el referendo, pues son derechos de los cuales son titulares las campesinas y los campesinos. Y el enfoque de generación, vamos a ver otras medidas que hay en los artículos que continúan, que lo que buscan es proteger a los jóvenes para que permanezcan en su contexto rural campesino y a otros para que regresen. Por eso entonces se establece, ya lo miraremos más adelante, el ingreso básico condicionado, el mínimo de asignación presupuestal, etc. En el artículo 65 se pretende establecer en la Constitución entonces que el suelo rural esté orientado preferencialmente a la producción de alimentos. Y aquí incluimos una frase que nos parece vital y fundamental, con las limitaciones ambientales a que haya lugar. Nosotros somos conscientes de que hay prácticas agropecuarias que hay que cambiar, que se debe evitar la contaminación de los ríos, que entre menos químicos se utilicen, pues mucho mejor porque menos se contamina y se puede agredir al medio ambiente. Y por eso establecemos que si hay lugar a limitaciones ambientales, pues deberemos cumplirlas. Se habla de la garantía del precio justo y de algo en lo cual hemos trabajado mucho con la muchísimo, que es el control directo de los precios de insumos. Para que sea el gobierno nacional el que establezca esos controles y no que los deje al libre juego de la oferta y la demanda, precios que da como resultado precios altos que imponen ciertos monopolios que hoy pues acaparan la comercialización de esos insumos. La protección constitucional de semillas nativas y tradicionales. Este es un tema muy importante porque hoy por hoy se está empezando entonces a exigir que todas las semillas nativas y tradicionales sean certificadas. Y con esto implícitamente lo que se está permitiendo es la importación de semillas transgénicas que nosotros no sabemos ni cómo se producen,
ni qué efectos tienen en la salud, de dónde vienen, y si no reconocemos las semillas nativas, el acceso que pueda tener al campesino a ellas y los bancos de semillas, pues, y los sistemas de semillas locales y su intercambio, pues estamos desconociendo algo que es culturalmente arraigado en ese sector, que forma parte de su existencia, que es su antropología, su sociología, que es su cotidianidad. ¿Cómo exigirle a un pequeño propietario de un terreno de 2, 3 hectáreas entonces que tenga que certificar esas semillas? Eso no tiene razón de ser. Y se dispone que el Estado debe adelantar una política rural de seguridad y soberanía alimentaria. Esto es muy importante porque en varias reuniones nos han preguntado los citadinos que en qué los beneficia a ellos este referendo. Pues los beneficia en todo, porque nosotros no tenemos únicamente derecho a que se nos provean un determinada cantidad de alimentos, sino que también tenemos el derecho a que esos alimentos sean producidos, por ejemplo, de una forma orgánica, por ejemplo, de una manera segura, y en eso tiene que ver mucho el tema de las semillas, pero sobre todo que podamos producir nuestros propios alimentos y que podamos producir lo que forma parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra antropología, de nuestra historia, de nuestra cotidianidad. Este término de seguridad y soberanía alimentaria, entonces, es algo que toca muy de fondo a los habitantes de las ciudades. Por eso diría, pienso, Luis Alejandro, amigos, que este referendo tiene que ver mucho más directamente con la ciudad que con el mismo campo, porque todas estas prerrogativas y este reconocimiento que queremos buscar para los campesinos y campesinas, al final va a llegar a la ciudad, porque el campesino y la campesina no tiene la capacidad ni la posibilidad de adquirir todos los alimentos para ellos, no. Esos son alimentos que se venden ¿a dónde? A las ciudades. Se introduce la adecuación en materia crediticia para que el crédito no sea igual para un pequeño campesino o campesina que para el gran empresario del campo. Tiene que haber un tratamiento diferencial. Y estos tres artículos que son muy importantes y que hacen referencia a que el servicio militar debe ser de carácter voluntario, que las campesinas o los campesinos decidan autónomamente si quieren formar parte de nuestro colectivo militar o no. Y en una investigación que se leía en un portal se establece que el 85% de los integrantes de las Fuerzas Armadas pertenecen a los estratos 0, 1, 2. El 10% pertenecen a los 3, 4 y 5 y solo el 5% al estrato 6, lo que quiere decir que los que han sido carne de cañón son los campesinos. Y entonces, como lo dice un integrante de nuestra UTL, debemos cambiar que los campesinos o las campesinas sean carne de cañón en el conflicto armado y que pasen a ser más bien sujetos de reconocimiento y especial protección constitucional. Se introduce el ingreso básico condicionado para que el campesino y la campesina tengan un dinero con el cual, del cual derivar su subsistencia, pagar su seguridad social. Ese ingreso básico condicionado debe ser para una vida digna. Y este es un concepto que ha desarrollado ampliamente la Corte Constitucional, su jurisprudencia, y por lo tanto no es cualquier cantidad de dinero. No son ni los 100 en 120 mil pesos que a veces proponen los gobiernos centrales. No, vida digna hace referencia por lo menos a un salario mínimo para que pueda derivar de allí su sustento. Y se establece que un mínimo del 4% de la asignación del presupuesto general de la nación, que corresponde a inversiones, se
invierta en la economía campesina. La economía campesina existe. En un estudio del 2014 del Ministerio de Agricultura se planteaba que existen alrededor de 1.600.000 familias propietarias de pequeños predios. Si ustedes multiplican eso por 2, nos lo ha enseñado Luis Alejandro, vamos a ver que tenemos 3.200.000 puestos de trabajo y no hay un sector económico que pueda decir que produce esa cantidad de puestos de trabajo, pero además genera comercio, además promueve el transporte, mueve el sector financiero, muchas cosas. Entonces existe una verdadera economía campesina, ese 4% debe ir para allá. Si se compara con el 0.9 que se le da a todo el sector campesino, pues el logro es bastante grande. Cuidémonos mucho, hagamos una recolección biosegura y muchas gracias por estar empeñados y comprometidos con este propósito, que no es un propósito únicamente de los que estamos aquí, sino es un propósito y debe serlo de todos los colombianos y las colombianas. Muchas gracias, Jimenita. Gracias, senadora, a usted por esta explicación tan clara y detallada de todo el proceso que debe atravesar esta iniciativa. Bueno, que es un proceso no exclusivo de esta iniciativa, sino de cualquier referendo. Pero ya, bueno, también vimos algunos detalles de los aspectos que pretende modificar y adicionar en la Constitución este referendo. Quisiera en este momento dar la palabra entonces al doctor Luis Alejandro Jiménez, presidente de ANUC Nacional, para que él ya nos hable de la parte ideológica, de un trasfondo más ideológico en la materia y detalles de otra índole, pero muy importantes. Doctor Luis Alejandro, buenas noches. Jimenita, buenas noches. Un cordial saludo a los compañeros de panel, al senador Londoño, a Andrés, y bueno, y a todos quienes nos siguen a través de las redes. Ya el senador Londoño ha hecho una exposición sucinta de los alcances, de por qué nos proponemos este referendo. Yo simplemente quisiera anotar que la vida campesina es un camino muy largo recorrido con muchos altibajos que uno encuentra en la vida política, en la vida administrativa, que muchas personas se refieren al campesino en los momentos en que realmente se acuerdan o sienten la necesidad de la presencia de la comida, porque saben que viene del campo. Algunos lo reconocen de fondo, son conscientes de esta situación. Se acuerdan o sienten la necesidad. Pero cuando nosotros planteamos el tema de no un análisis de fondo del sector agropecuario en general o del sector rural, que son bien distintos los tres. El sector rural es un universo donde está el territorio, donde está la población, donde está todo su potencial de riqueza que allí existe. Dentro de ese potencial, pues está el sector agropecuario, que es también un aparato grande que recoge varias expresiones, varios usos de la tierra, desarrolla actividades tanto en lo agrícola como en lo pecuario y últimamente pues se incorpora muy asociados a ellos pues la pesca artesanal y el tema de las artesanías, por ejemplo. Entonces, encuentra uno que en todos esos hay diferentes grupos de población y uno de ellos, el más importante con el respeto de los demás, pero el más importante de todos es el sector campesino,
que difiere de la gran agricultura comercial, de la que desarrollan los grandes propietarios, porque los grandes propietarios realmente cultivan un solo producto en unas grandes extensiones, o tienen una ganadería extensiva también en sus predios, mientras que el campesino en muy poca tierra, en muy pocas áreas, cultiva y rota permanentemente varios productos. Eso hace que nuestra canasta familiar sea diversa. Eso hace que el balanceo también de las dietas para los campesinos y fundamentalmente para los habitantes urbanos, pues dependa de esa oferta campesina, que además tiene unas prácticas tradicionales, ancestrales, de producción que vienen siendo desconocidas. Y entonces uno encuentra que la política pública que se genera fragmentada porque no existe una política pública integral para el sector agropecuario, ni mucho menos para el sector campesino, al cual no se reconoce. Entonces, es diseñada como si todo fuese igual para un sistema soñado, homogéneo, pero que la realidad dice todo lo contrario. Esas circunstancias pues nos hacen decir, somos diferentes, somos muy importantes, pero no somos reconocidos como lo que somos. Se nos señala como un sector marginado, eso es cierto, como un sector vulnerable, eso es cierto, ¿cierto? Como un sector al que se le privan derechos políticos, eso es cierto, pero no se reconoce que es un sector económico, el más importante del país. Ya lo dijo el senador Londoño, generamos más de 3 millones de empleos, eso no lo hace ninguno. Pero además de eso, producimos la comida, que es el sustento de todos los colombianos. Sobra decirlo, pero pues no hay que recordarlo, el 71%, inclusive el ministro Iragorri en el año 2016 dijo que los campesinos producíamos el 83% de la comida, y yo creo que no estaba tan descachado el ministro cuando señaló esas cifras así, porque es que hay producciones que no se cuentan, no hay estadísticas sobre el sector campesino, hay un desconocimiento total, y eso es producto de algo que ya también mencionó el senador. A la Asamblea Nacional Constituyente, a pesar de que desde la NUR lo intentamos, pero que por el conteo de firmas, y esto es asociado al cuidado que tenemos que tener con el referendo, en la revisión de firmas anularon unas y no pudo entonces nuestro candidato quedar inscrito, y por eso no hubo candidato de los campesinos en la Asamblea Constituyente. Las consecuencias están dadas allí, no tenemos reconocimiento. Los compañeros indígenas pudieron llegar a la Asamblea y pues tienen un reconocimiento específico muy merecido en la Constitución. Entonces, luego hemos intentado otras posibilidades. Apoyamos todo el proceso de reconocimiento por parte de las Naciones Unidas con la Declaración de los Derechos de los Campesinos, que tristemente Colombia no votó, se abstuvo de votar. Esa es una forma clara de desconocimiento. Igualmente propusimos luego el conteo de los campesinos en el censo nacional. Nos lo negaron. Entonces tuvimos que, eso lo hicimos a través de unos derechos de petición. Como nos negaron, entonces interpusimos una tutela que finalmente la Corte falló a nuestro favor y tuvo que ordenarle al DANE, al gobierno nacional, para que a través del DANE hiciera por ahora unas encuestas. Ni siquiera estamos en el censo clasificados como tal, son unas encuestas con muestreos que están, entre otras cosas, diciendo que los campesinos en Colombia no somos el 22% del que habla el censo último de población y vivienda, sino que según la encuesta es el 31.8%, es decir, somos más de los que cree el propio Estado.
esa manera de invisibilizarnos, sumado a la volatilidad de las leyes, de las normas que cada día el gobierno de turno, según sus patrocinadores, según sus intereses propios, pues regula y administra para favorecer a los sectores tradicionalmente que han manejado, por ejemplo, la tierra. Y a los campesinos se les debe entregar la tierra. Eso es un derecho que reconocen las altas cortes, tanto la Corte Constitucional lo ha señalado, la Corte Suprema lo ha dicho en diferentes sentencias también, pero que no se aplica. Y no se aplica porque, pues, como no hay norma superior que la ordene, que obligue, pues simplemente no se da. Y entonces no se compran predios para los campesinos, con eso se niega el derecho consagrado en el artículo 64. Se busca desviar la destinación de los predios baldíos a sociedades de cualquier índole, nacionales o extranjeras, cuando los baldíos se ha dicho también por varias sentencias de las Cortes que son para los campesinos. No se está cumpliendo la destinación de los predios extinguidos para dotar de tierras a los campesinos. Ese tipo de situaciones, más no atender la formalización de los predios, pues hace que no se tengan las herramientas. El factor principal para la producción de alimentos, pues, es la tierra. No se reconoce el derecho al territorio campesino. Mucho nos ha costado el tema de las zonas de reserva campesina. Lo logramos incluir en la ley 160, pero no se desarrollan. Entonces, vemos que definitivamente aquí hay un tema de desconocimiento de derechos, de reconocimiento del campesinado y reconocimiento de derechos, que es lo que buscamos en el fondo. Y esos derechos comienzan por la equidad, el reconocimiento, hacer visible que la mujer y los jóvenes fundamentalmente juegan un papel grandísimo en la vida campesina y que hoy no son reconocidos. Entonces, nos proponemos por esa vía de la Constitución subsanar todos esos vacíos que tiene hoy nuestra Carta Política y a la vez sumar otros principios como la protección de la propiedad, que definitivamente, si no se protege la propiedad nacional, la producción nacional, pues simplemente seguimos siendo presa fácil de las importaciones que nos están invadiendo. Y se tocan allí temas que ya el senador mencionó, pero yo no voy a repetir, pero quiero hacer énfasis en uno, porque además lo hemos trabajado bastante también con el senador, y es el tema del derecho a la asociatividad. No es posible que en un país que le da más del 70% de los alimentos por parte de los campesinos, no se les garantice, no se les dé seguridad jurídica para que puedan constituirse y operar las asociaciones campesinas. Y eso pareciera una pendejada, pareciera un sueño. No, eso tiene un fondo grandísimo, porque es que la economía campesina, para lograr hacer lo que conocemos todos como economía de escala, depende fundamentalmente de los procesos asociativos. No será posible corregir precios si no se compran grandes volúmenes, y eso no lo puede hacer un campesino individualmente porque su producción es mínima. No podemos generar ingreso a los mercados porque, pues, individualmente no se puede. Eso implica asociatividad. Eso no es un cuento, no es una cuestión romántica de ninguna naturaleza. Es una imperiosa necesidad formalizar a las organizaciones campesinas, a las asociaciones campesinas y agropecuarias, y por eso venimos con el senador promoviendo proyecto de ley en esa materia, que desafortunadamente el Senado pues parece que no ha entendido la importancia que eso tiene y no avanza en plenaria. Igualmente el tema de la formalización, la tierra, los campesinos, 1.600.000, 700.000 pequeños campesinos tienen herencias, tienen tierras sin formalizar,
y no pueden por esa razón acceder a programas como el crédito, a otros programas de subsidios del Estado. Si uno no accede al crédito, no puede acceder al incentivo de capitalización rural que está ligado al crédito, o no puede acceder al incentivo forestal que también está ligado al crédito. A todos esos programas que serían de apoyo, entonces los canalizan quienes sí lo pueden hacer, que normalmente son los grandes productores. Todas esas razones nos llevan a mover el propósito del referendo campesino, pero a moverlos no solo la NUC. En eso queremos ser muy claros, lo venimos diciendo en todas partes. Esta es una iniciativa que partió del senador Londoño en conversación con la NUC, la evaluamos, la revisamos y decidimos impulsarla. Pero ni es del senador Londoño exclusivo, ni es de la NUC exclusiva. Esta es una iniciativa que convoca, alguien tiene que pensar, alguien tiene que atreverse a decir algo, y lo hicimos con el senador, pero es convocando a todos, a todas las organizaciones campesinas, a todos los sectores sociales, a los sindicatos, a las juntas de acción comunal, todos están convocados y se están sumando, eso quiero decirlo, están entendiendo y están ingresando, apoyando el referendo. Y en el campo político, pues también es a todos los partidos. Ya lo hizo el Partido Verde con un pronunciamiento de respaldo a través de su dirección nacional. Qué bueno que lo pudieran hacer todos los partidos, o mejor, que lo debieran hacer todos los partidos. Ojalá eso se pueda materializar y eso nos garantizaría que este referendo tenga un éxito feliz y pues que estemos igualmente satisfechos todos, urbanos, rurales, organizaciones sociales, partidos políticos, todos, porque es que el campo es de todos los colores, venimos diciendo, y a eso es que los invitamos. Es un referendo que busca unir para construir. No buscamos agredir, atacar a nadie, sino unificar al país, que es lo que hoy se requiere. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Luis Alejandro. Yo quiero reiterar aquí, este referendo beneficia transversalmente ciudadanos y campesinos, de modo que requiere el apoyo también transversal de ciudadanos y campesinos sin importar filiación política, sin importar ideologías. Aquí lo que está en juego es nuestra seguridad alimentaria, nuestra soberanía alimentaria y el bienestar de todo el campo colombiano, que es bastante amplio. Cedo entonces en este momento la palabra a Andrés Díaz, que es el representante, uno de los representantes de este CIRCAM Tolima que hoy estamos lanzando, para que ya les cuente más específicamente sobre la estrategia que se realizará en el departamento del Tolima con este comité estamos esperando que se conecten otros participantes de este comité para poder que complementen la presentación del doctor Andrés. Doctor Andrés, quiero confirmar si se encuentra en línea. Sí, te estoy escuchando, gracias. Gracias. Por favor, si podemos activar la cámara para que todos podamos vernos. Y bien, tiene usted entonces la palabra. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches a todos, muy agradecidos por el acompañamiento. Alejandro, senador, Jimena. Yo creería y queremos confirmar si Patti es el ingeniero Oscar Noé. Bueno, estamos tratando de verificar si Patti es el ingeniero Oscar Noé, que es el representante de Tolima, a quien invitamos para que nos acompañara, porque uno de los puntos importantes de este comité, de este CIRCAM, es que es incluyente y además es un ejercicio de armonía. Lo que buscamos acá efectivamente es trabajar de manera conjunta, sin distinción de lo urbano y lo rural, ni de los colores políticos, un elemento transversal que es el campesino y un objetivo de fondo que es sacar adelante el reconocimiento
a este ser tan importante y esencial, porque sin él no hay ciudad, sin campo no hay ciudad. Voy a articular el proceso de compartir pantalla para que veamos la presentación. Muchas gracias. ¿Me puedes habilitar la función de compartir pantalla, por favor? Muchas gracias. Entonces, digamos que en este ejercicio nosotros queremos enfocarnos en trabajar por una población que en el Tolima fundamental, donde lo que hemos venido encontrando es que el mayor índice de necesidad básica insatisfecha lo tenemos en nuestras zonas rurales, pero curiosamente nuestra mayor cantidad de territorio y de población está allí. La ciudad tiene unos porcentajes muy pequeños, eso no solo ocurre en el departamento del Tolima, sino a nivel nacional, y las estadísticas lo muestran. ¿Cuál es el problema? Que el campesino no tiene una visibilidad y un reconocimiento a su labor. Por lo tanto, nuestro trabajo se va a centrar, nuestro reto principal va a ser sensibilizar a los tolimenses acerca de la importancia del campesino y visibilizar su importancia para asegurar la supervivencia de la ciudad. Sin campo no hay ciudad. Aquí hay un elemento clave, y es que el COVID, por ejemplo, no solo dejó claras todas las falencias que tenemos como Estado y sociedad, sino que también demuestra la brecha tan inmensa que existe entre la población que está en los sectores urbanos y en los sectores rurales, pero también deja claro que la gran importancia que tienen estos campesinos, que son los que nos proveen realmente el elemento esencial para nuestra supervivencia, como lo es el alimento. Esta oportunidad, este es un tema clave que vamos a trabajar para poder sensibilizar específicamente a la población que está en los cascos urbanos, que obviamente es una mayor proporción en términos de densidad. O sea, tenemos que cubrir un territorio más pequeño para poder recoger esas firmas que salir al territorio rural a caminar. Entonces, para concentrarnos, nosotros tenemos una meta que son 66.000 firmas en el departamento del Tolima. Vamos a concentrar nuestros esfuerzos en aquellos núcleos urbanos donde tenemos una mayor densidad de población para efectos de optimizar el recurso. Ahora, tenemos unas limitantes adicionales. Entonces, por eso trabajamos en la construcción de una red de apoyo de voluntarios, que este comité impulsor lo que se va a enfocar es en identificar los voluntarios y motivarlos e impulsarlos para efectos de que a través de una estrategia asertiva en comunicaciones, en donde generemos piezas comunicativas con mensajes eficientes, bien dirigidos, pero que plenamente toquen en el ser al habitante urbano, para que empiece a darse cuenta tanto de la importancia del campesino como de su rol como ser humano. Porque ese es un elemento que es clave. Debemos entender que el campesino es un ser humano como nosotros y que tiene los mismos derechos, las mismas oportunidades, y que su oficio es tan o más digno que el que nosotros desempeñamos en una ciudad. Debido al tema de la pandemia, que en este momento nos dificulta la posibilidad de hacer trabajo presencial, de generar acciones masivas para poder multiplicar, digamos, obtener un mayor rendimiento en la recolección de las firmas, pues en este caso nosotros vamos a trabajar una estrategia de círculos referidos. Acá le damos las gracias a uno de nuestros compañeros del CIRCAM, Juan Carlos Huertas, y su equipo de trabajo, quienes desarrollaron esta gráfica y esta estrategia, donde básicamente lo que nosotros vamos a trabajar es el círculo de referidos, para efectos de que no tengamos que estar generando los temas masivos, debido a que, pues, aunque utilicemos los protocolos de bioseguridad, realmente vamos a tener la resistencia a este tema, no necesariamente por parte de personas que estén en desacuerdo. La misma persona, por efecto del miedo al
contagio, pues también puede ser presentar resistencia. Entonces, esta estrategia del círculo de referidos, que lo que busca es que nosotros trabajemos en la recolección de firmas con aquellos que son nuestros próximos, nuestro prójimo, ¿sí? Podamos recoger nuestras firmas. En la estrategia se contempla dos instancias, ¿correcto? En donde nosotros vamos a trabajar con el tema de un público objetivo, una experiencia, una campaña, una comunicación. Buscaremos fidelización, generar una satisfacción, una conversación donde persuadamos para generar fidelización y satisfacción, y de esa manera llegar al logro 1, que es la recolección de firmas. Pero a la vez trabajaremos en función también de ir preparando el logro 2, que es la parte de la votación y del referendo posterior, una vez esperamos nosotros superemos los 2,5 millones aproximados de firmas, que serían ideal recoger, o como mínimo los 1.900.000, casi 2 millones, que sería el mínimo requerido para tener una certeza de que vamos a avanzar a la siguiente fase. La estructura del comité planteada es esta que vemos acá, donde efectivamente estamos hablando de una plataforma horizontal, no un esquema piramidal incluyente, donde efectivamente tenemos un tema de sector político. Aquí no estamos hablando de un solo color político, hemos estado en conversaciones con otros sectores y estamos buscando que ellos lleguen acá, porque el tema no es una campaña política, no es un tema proselitista, es un tema de humanidad, es un tema que el actor es un ser humano, que es el campesino, al cual no se le están reconociendo sus derechos campesinos. Este va a ser un eje fundamental, y es buscar, o sea, sabemos que existen unos derechos campesinos que Naciones Unidas promulgó y nuestro Estado no se acogió a ello. Y eso es una situación crítica, porque eso lo que se constituye es un tema de inequidad. No solo hay una falta de reconocimiento, sino que hay un problema de inequidad, y entonces vamos a trabajar en todo ese lado, y esto consideramos es un tema de todos, no solo de un color político. Hay un comité de comunicación que va a trabajar sobre la base del manejo de un protocolo de comunicaciones y un vocero. El protocolo de comunicaciones, hay alguien experto en este tema que nos está apoyando y que nos va a ayudar en la generación de mensajes asertivos, pero todos estos mensajes en últimas van a tener que pasar y van a estar en concordancia con los mensajes nacionales, para efectos de que no generemos un ruido y en un momento dado vayamos a desinformar o eventualmente a facilitar argumentos a los detractores del referendo para que nos creen una resistencia a la iniciativa. De otro lado, tenemos un comité de apoyo sectorial, donde lo que estamos buscando es que hayan personas que estén asociadas al tema campesino en los diferentes sectores, pero también con las organizaciones sociales, las juntas de acción comunal. La idea es que aquí están planteados en términos genéricos, ya hay personas en cada uno de ellos que son nuestros primeros voluntarios, porque esto tiene que enriquecerse y tiene que fortalecerse. Hay un ejercicio bien importante, y es que detrás de este comité de impulso hay todo un tema de gestión del conocimiento, que lo que busca es que podamos empezar a hacer una caracterización del tema campesino, no solo identificando dónde se localiza, sino sus productos y todo lo demás. Toda esta información nos va a ayudar, porque con ella vamos a construir un mapa de actores y vamos a identificar de esos actores relevantes que nos puedan ayudar en la promotoría. Un reto grande que tenemos acá, eso sí, es los problemas de conectividad del Tolima, porque digamos que ahorita hay muchos que están en los sectores de Prado, en zonas rurales, incluso en mi municipio, que es Flandes, que es aquí nomás, las veredas no tienen conectividad. Entonces allí el reto es articularnos con la NOC, con las juntas de acción veredal, de buscar mecanismos para poder ejercer la coordinación territorial, la gestión de territorio, y trabajar un tema logístico a través de unos comités de gestores territoriales, donde debemos tener como mínimo uno por provincia y uno por municipio, pero que pues sabemos que entre mayor número será mejor el resultado.
Dado que acá trabajamos el círculo de referidos, la idea es que las personas que están en el medio del círculo de referidos se constituyan en personas que hagan parte de este comité de impulso. Todo eso obviamente a través de una dirección logística y de sistemas nos permitirá llevar un registro con miras a hacer un control y una evaluación, una auditoría, que es un elemento clave que tiene este proceso. La idea es que esto es un punto de partida, en un punto de partida nosotros tenemos una línea base que es pequeña, porque apenas estamos iniciando en el proceso de recoger. Hay apoyos importantes con personas que vienen de los sectores políticos, de las organizaciones sociales, de las juntas de acción comunal y que nos están ayudando, pero la idea es crecer y multiplicarnos para poder llegar a las 66.000 firmas. Pero si no sabemos cómo estamos creciendo y qué tan eficientes estamos en ese crecimiento, pues eventualmente no vamos a llegar a la meta. Entonces, esta es la estructura. Lo que hemos buscado es un ejercicio incluyente que en un momento dado nos permita llegar a feliz puertos. Llegamos al punto crucial. ¿Cuáles son los impactos? O sea, en el marco de este ejercicio, ¿qué es lo que nosotros queremos en un momento dado generar? Pues impactos positivos. Lo que buscamos es empezar a trabajar en aras de que a través de este referendo lleguemos al reconocimiento y la visibilización de la población campesina, que como les decía presenta los índices más altos de necesidades básicas e insatisfechas en el departamento. Esto lo que nos va a permitir es incrementar las posibilidades de estas poblaciones de acceder a recursos para el desarrollo de las actividades de producción en el campo, pero también eventualmente nos permitiría temas de subsidios, incentivos, gran cantidad de posibilidades que hoy día se están perdiendo por efecto del no reconocimiento de la naturaleza del campesino como tal, como campesino, y que facilitaron en el pasado que, por ejemplo, los subsidios integrales de tierras eventualmente no llegaran a quien tenían que llegar. Era una modalidad que existía y que se detuvo, o que, por ejemplo, el tema de agroingreso seguro fuera direccionado hacia grandes cultivos y grandes propietarios y terratenientes, en vez de llegar realmente a la base, que es el campesino, la asociación campesina con proyecto productivo. La posibilidad y una necesidad fundamental, que es la reducción del fenómeno de migración desde las zonas rurales hacia el casco urbano de Ibagué o las capitales de las provincias en el departamento. Entonces nosotros tenemos una gran cantidad de tierras que son productivas, pero por efecto de la falta de oportunidades y de posibilidades, debido a que no existe realmente un incentivo, un apoyo al campesinado, pues sencillamente termina en el hecho de que en la búsqueda de oportunidades los jóvenes migran hacia la ciudad. Los mayores pues ya se quedan en su parcela, en su territorio, en su lugar de origen, obviamente ya incluso desprotegidos, porque no hay un joven, no hay alguien que en un momento dado los asista realizando una labor muy dura, comunidades ya muy fuertes, lo que indudablemente implica una calidad de vida en términos prácticos inaceptable. Lo que esperamos es que a la medida que llegamos a una edad adulta tenemos una cierta garantía, es un bienestar, en este caso somos edad. Doctor Andrés, disculpe que lo interrumpa. Quería pedir el favor de poder ir empezando su conclusión para que no se nos alargue mucho el tiempo. Muchas gracias. Tranquila. La disminución de la pobreza, el cierre de brecha, la disminución de la inequidad social y la accesibilidad a las tierras productivas en el Tolima. Entonces, un Tolima inclusivo, equitativo, sostenible, un Tolima con soberanía y seguridad alimentaria, donde las mejoras de las condiciones de competitividad de la población campesina y los niveles de productividad del departamento van a ser evidentes por efecto de esto. Un Tolima que retoma las prácticas ancestrales de cultivo y los cultivos nativos, un Tolima adaptado al cambio climático, resiliente y sostenible.
Un Tolima donde la protección de los productos agrícolas propios de nuestro territorio, donde en el pasado estaba el arroz, el sorgo, el algodón, los temas y otros cultivos nativos de maíz, por ejemplo, hoy hablamos de un tema de, de la chucula de maíz, vuelvan a nuestro territorio y se posicionen frente a los productos importados. La dignificación del oficio y el fortalecimiento del proyecto de vida de los jóvenes rurales, el reconocimiento de los derechos del campesino en Tolima y la posibilidad de optar a tierras y maquinaria para mejorar su economía y la accesibilidad a una educación de calidad pertinente y útil para el desempeño de sus labores en el campo. Un Tolima con un ordenamiento productivo con enfoque de sostenibilidad ambiental que asigna tierras productivas a comunidades campesinas gracias a la posibilidad de asignación de baldíos a asociaciones campesinas en vez de esa asignación para la implementación de monocultivos. Un Tolima sostenible con seguridad hídrica y sin conflictos de uso. Eso es lo que queremos promover e impulsar apoyando este referéndum desde este CIRCAM, y a lo que les damos las gracias a todos aquellos que se han venido vinculando. Más adelante pues ya podremos hacer una reunión de presentación, pero que nos han ayudado en la construcción de este proceso inicial, y a los cuales, senador, muchas gracias por el apoyo que nos ha dado, David Garzón, Milton, Mena, todo el equipo, ingeniero Oscar Delano, que no sé si estás acá, estoy esperando a ver si tú puedes ya para dar el cierre, aunque sea darnos un saludo y tu visión de este tema. Pero les queremos decir que estamos comprometidos y plenamente convencidos que sin campo no hay ciudad, por lo tanto hay que promover este referendo hasta las últimas. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Andrés. Permítame agradecer su exposición y felicitarlo porque queda claro que han realizado un trabajo muy juicioso, que esperamos que sea motivación para la gente, que se dé cuenta que no estamos improvisando, que realmente queremos sacar adelante este proyecto y que vale la pena vincularse. Lamentamos que no se haya podido conectar el ingeniero Oscar Noé, quien además de ser ingeniero es orgullosamente campesino, y nos hubiera gustado mucho ver su visión, escuchar su voz, invitando a vincularse a este CIRCAM Tolima. Esperamos tener otros espacios, o ya los tendrán ustedes allá en el departamento, con más cercanía, con más identidad de grupo. Sin embargo, recordarles que toda la información que aquí se ha dado pueden encontrarlas en la página web referendocampesino.com, en la página web del senador Jorge Eduardo Londoño, jorgeelondono.com, y en la página del Partido Alianza Verde. Creo que se nos entonces agota el tiempo, ya escuchamos las intervenciones de nuestros invitados y quiero entonces ceder la palabra al senador para que nos haga las conclusiones en este diálogo. Bueno, no, Lucho, yo creo que entonces, pues, declaramos ya convocado este CIRCAM, y de verdad, Andrés, muchas gracias al ingeniero Oscar, lástima que no se hubiera podido conectar, y pues bueno, de aquí para adelante a trabajar. Yo los estaré informando pues de los avances que vayamos teniendo. Seguramente que cuando sea posible y esto amaine un poco, iremos con Luis Alejandro pues a ayudar a hacer trabajo en campo. La aspiración no es poca, son 60 y pico mil de firmas. Eso tiene su trabajo, pero yo sé que si trabajamos como hormiguitas, cada uno en su sector, cada uno en su contexto, vamos a lograrlo. Y de verdad que vale la pena. Es un mecanismo de participación ciudadana que poco se utiliza en nuestro contexto político. Yo siempre digo que a nosotros nos invitan únicamente a votar por ediles, concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, representantes, senadores y presidente, pero nunca nos invitan a que tengamos espacios de discusión sobre temas que son relevantes para el país. Y qué mejor que recuperar la dignidad de las campesinas y de los campesinos. Esa es una loable labor y esa es nuestra invitación, no sé, Lucho. Y bueno, muchas gracias, ya llevamos acá prácticamente hora y media.
Ha sido una reunión muy productiva y entonces para adelante, compañeros, muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a todos los que se conectaron a esta transmisión, al doctor Andrés, al doctor Luis Alejandro y al senador Jorge Eduardo Londoño por ser anfitrión en sus redes sociales para promover esta iniciativa. Éxitos a este CIRCAM, ánimo al equipo y vamos para adelante con este referendo campesino. Que tengan una feliz noche y los esperamos en otra oportunidad. Bueno. Buenas noches, gracias. Chao, perdón, de parte del ingeniero Oscar.